Muy bien, bueno, vamos a continuar viendo el módulo. Esta es la charla, no la final, porque la final va a ser la presencial, que cuando veamos los casos clínicos para repasar el módulo. Pero me gustó agregar esta charla para que tengan básicamente en su cabeza eh, los conceptos claves de la enfermedad coronaria y el electrocardiograma. Bueno, vamos a ver un poco de repaso de la anatomía coronaria, de las derivaciones del electro. Y estas son las ondas que vamos a analizar, que son básicamente las que nos marcan los síndromes coronarios agudos, la onda T, el linfe-CT, el supra-CT, y la secuela que puede quedar de algún síndrome de estos síndromes, ¿no? Que es la onda Q o complejo QS. Bien, nuevamente, esto ya lo habíamos visto en el estudios complementarios, siempre tengan en mente este esquema, ¿sí? De los síndromes coronarios agudos, ¿sí? El síndrome coronario agudo sin elevación del ST y con elevación del ST. Recuerden que con elevación del ST hay un trombo por una ruptura o un accidente de placa que genera una oclusión, o sea que está completamente tapada la arteria. Y en el síndrome coronario sin supra, ¿sí? Se produce una lesión de la placa, una ruptura, con un trombo que no genera una obstrucción completa. Bien, esto depende si la isquemia que se produce de manera abrupta es de más o menos cuantía, si produce daño en los cardiomiocitos, que ahí elevaría la troponina y sería un infarto sin supra, o no, que sería la angina inestable, ¿sí? Lo que diferencia si tiene marcadores positivos o negativos, hablando de las troponinas. Esto es lo mismo que ya habíamos visto. Recuerden que en el síndrome coronario crónico la placa está estable y hay una obstrucción fija, y en los coronarios agudos hay una ruptura de la placa con un trombo que obstruye completamente o parcialmente a la arteria. Nuevamente el mismo esquema, se los repito varias veces para que lo tengan en su cabeza. Y acá empiezan a ver la parte de las ondas que vamos a ver ahora. En el síndrome coronario agudo con elevación del ST, como dice su nombre, va a haber una elevación del punto J, que es este con el segmento ST, ¿sí? En dos o más derivaciones en el electro que van a corresponder con la parte donde se está produciendo este síndrome coronario agudo, este infarto. ¿Bien? Luego, sin ST puede manifestarse electrocardiográficamente con infradesnivel del segmento ST o con T negativas, ¿bien? O poder tener un electro completamente normal. Esto es nuevamente un repaso de la anatomía coronaria, ¿sí? Aquí tienen el tronco de la coronaria izquierda, la arteria circunfleja y la descendente anterior. Estas son las principales, y después hay arterias colaterales, que son las diagonales de la DA, que algunas son de grosor muy importante, y luego están las marginales de la circunfleja. Esta es la coronaria derecha, ¿sí? Que muchas veces, en la gran mayoría de las casos, da la descendente posterior, ¿sí? Ahí hablamos que es de dominancia derecha, o puede dar la circunfleja, o puede ser mixto, ¿sí? Recuerden esto de anatomía. Y también muchas veces da la marginal, obtuso marginal, y la arteria, bueno, la arteria descendente posterior es cuando es dominante, ¿no? Un poco más el mismo esquema. Esta es la manera que tenemos de segmentar el corazón, que también ya lo hemos visto, más que nada al ventrículo izquierdo, ¿sí? Estos son los segmentos del ventrículo izquierdo. Aquí los tenemos, son 17 segmentos en los que lo dividimos, ¿sí? Estos son cortes. Todos agarran el ventrículo izquierdo y lo cortan de manera coronal, punta. Esta región, este sector es el sector apical, medio y la base del ventrículo, y cada uno se divide en sectores, ¿no? Más que nada los sectores de la cara anterior, de la cara lateral, de la inferior y de la septal, ¿sí? Y depende de cada sector, llega a irrigar una arteria. Obviamente en los anteriores, en los anteroseptales, va a estar la arteria descendente anterior, en los laterales la circunfleja, y en los inferiores la coronaria derecha con su arteria descendente posterior. Este esquema que está acá es el mismo que este que está acá. Imagínenselo como que lo están aplastando como si fuera una torta, y lo tienen aquí dibujado a todo el corazón como aplastado, ¿sí? Esta es la punta, esta es la cara anterior, la cara lateral, la cara septal y la cara inferior. Y en estos esquemas que están aquí abajo ven las arterias que irrigan a cada cara, ¿no?
cara, digamos, anterior y parte del septal, la arteria descendente anterior, la coronaria derecha se encarga de la cara inferior y parte de la septal inferior, y la circunfleja, ¿sí?, se encarga de la cara lateral predominantemente y algunas veces comparte parte de la cara, cara inferior con la coronaria derecha. Eso va a depender del tema de la dominancia, pero esto sería lo más clásico. Bueno, en el electrocardiograma es como un panóptico del cual vemos al corazón, ¿sí? Esto, lo importante de este esquema es para que sepan de qué cara ve cada derivación, ¿sí? B1 y B2 ven lo que es la cara septal, B3 del ventrículo izquierdo, ¿no? Y parte del ventrículo derecho, B3 y B4 ven la cara anterior del ventrículo izquierdo, B5 y B6 la cara lateral. Luego en las derivaciones de dos miembros, D2, D3 y ABF ven la cara inferior, D1 y ABL ven la cara lateral, lateral alta predominantemente. Y ABR ve a todo el corazón desde el lado derecho. Habitualmente estas son todas ondas negativas porque todos los vectores se dirigen para este lado. Bueno, esta sería como la taquigrafía o el esquema en la isquemia, en los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Pueden encontrar supra-CT, infra-CT, T negativa o T positiva simétrica con QT prolongado, ahora lo vamos a ir viendo cada uno, y la onda Q es cuando ya, o QS cuando ya hay secuela. Bien, acá arriba, o acá previamente aquí abajo, tenemos los cambios electrocardiográficos del síndrome coronario agudo con elevación del CT. Si ustedes a la cabeza cuando hablamos de esto, se les tiene que venir que la arteria se ha ocluido, está tapada completamente. Se rompió una placa de ateroma, se produjo una agregación plaquetaria y obstruyó completamente la arteria. Esto obviamente se manifiesta con el dolor que ya saben, dolor opresivo, centroesternal, y que se prolonga porque la arteria está ocluida, digamos, si se prolonga o hasta que se mueren las células miocárdicas o hasta que una la logre destapar, ¿sí? Acá tenemos como si fuera una porción del miocardio, ¿sí? Subendocardio se refiere a esto, y el epicárdico, ¿bien? Acá tenemos una onda acá tenemos el QRS con normal, ¿sí? Cuando se produce la oclusión de la arteria, obviamente las arterias circulan por el epicardio, lo que primero empieza a tener isquemia es la porción subendocárdica, y eso se transmite como una T positiva y picuda. Esto dura escasos segundos o minutos. Inmediatamente este isquemia, como se tapó completamente la arteria, evoluciona de subendocárdica a hacerse transmural, o sea, agarra todo el espesor de la pared, y eso se traduce electrocardiográficamente como un supra-CT. Habitualmente ustedes siempre van a llegar a verlo acá. Es raro que vean esta porción, excepto que tengan al paciente internado conectado a un monitor y justo en el momento que se le está obstruyendo la arteria está generando esta isquemia subendocárdica. Después evoluciona a esto, y esto que está aquí es cuando no se logra revascularizar o librado a su evolución, que queda en secuela, y queda esto, que es un complejo QS o onda Q, ¿sí? Es todo negativo y con una T negativa acompañante. Esto sería la secuela, ¿sí? Acá está lo mismo, ¿sí? Este complejo QRS normal, la T picuda, cuando es subendocárdica, pero esto inmediatamente evoluciona transmural, hace un supra-CT, y luego, liberado su evolución, queda con esto que es el complejo Q, la onda Q, ¿sí? Esto que está acá es el infra-ST, que ahora lo vamos a ver. Fíjense que el ST está infradesnivelado. Esta sería la línea de base y este es el ST. Acá está la línea de base y este es el ST elevado. Bien, bueno, acá habla de las definiciones. Sepan, hay algunas excepciones, algunas derivaciones que es es normal que esté un poquito elevado el ST, predominantemente son B2 y B3 y depende de la edad, ¿sí? Pero ya el ST si se eleva ya más de 1 milímetro es patológico, ¿sí? Y el ST si desciende menos de, digamos, de medio cuadradito pequeño, 0,05 milivolts, en algunas derivaciones hasta un milímetro también, es patológico, ¿sí? Como concepto grande y general, sepan que si eleva el ST más de 1 milímetro es patológico, o deprime más de 1 ya también es patológico, ¿sí? Bueno, después tenemos de vuelta más de lo mismo, ¿sí? Infarto en evolución, esto es lo que le estaba marcando recién, se ocluye la arteria,
inmediatamente hay isquemia subendocárdica porque es lo que primero empieza a sufrir la falta de oxígeno, que hace la T positiva picuda. Inmediatamente, cuando evoluciona todo el espesor miocárdico, hace esto que es el supra, lo pueden llegar a leer como subepicárdico. A mí no me gusta decir subepicárdico porque en realidad es transmural, ¿sí? Es toda la pared. Y luego de librado su evolución, evoluciona con esto que es una onda Q y luego termina con el complejo QSO, que esto es una secuela de infarto, ¿bien? Acá es el ejemplo de espasmo coronario, y si yo también me gusta usarlo como el ejemplo de que ustedes destapan la arteria, la revascularizan, por ejemplo, con la colocación de un stent o un fármaco fibrinolítico, ¿sí? De vuelta a lo mismo, la T picuda y simétrica evoluciona a supra-CT, ustedes le dan un tratamiento de revascularización y fíjense cómo el supra-CT baja y queda sin Q, o sea, queda sin secuela. Lo mismo pasa en el espasmo coronario, si se resuelve rápidamente, hay un espasmo coronario, en vez de generarse una obstrucción de la arteria por un accidente de placa, por una ruptura de la placa de ateroma, se produce por un vasoespasmo, la arteria se contrae, ¿sí? Eso es el mecanismo fisiológico distinto, porque eso después uno lo trata y se desobstruye rápidamente y mejora la isquemia, ¿bien? Y después, esto es para supra. Y para el subendocárdico, ¿sí? Cuando hablamos predominantemente de infra, ST, ¿sí? Frente cuando la isquemia subendocárdica no, digamos, se puede producir porque se obstruyó la arteria no completamente, ¿sí? O porque hay un aumento de la demanda en una obstrucción fija, ¿sí? Entonces, este infra-CT habitualmente no habla de que la arteria todavía tiene flujo, digamos, ¿sí? No es que está ocluida. Si está ocluida, evidentemente siempre termina en supra-ST, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Como va evolucionando, normal, segundos, minutos el supra, horas con la onda Q y después quedan con todos los complejos Q, excepto que lo revascularicen y eviten la secuela. Acá tienen un electro, fíjense, acá está D1, D2, D3, AB, F, AB, RABL, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y acá abajo hay una tira de 2, este es un infarto con supra CT, con elevación del CT en B2, B3, B4, B5, B6, es un infarto anterior extenso. Lo que marca la parte que más está sufriendo es el eje del ST. Fíjense que está recontra elevado en B4 y B5, en B3 y después en los otros también, pero acá es donde más elevado está. Así que esto nos hace pensar que es bien de la cara anterior, que es un infarto descendente anterior. Y que también fíjense que también tiene super CT en D1 y ABL, que es la cara lateral. Es un anterior extenso, probablemente por una obstrucción proximal o muy proximal de la arteria descendente anterior. Acá tenemos otro electrocardiograma, fíjense que en este hay infradesnivel del ST en B2, B3, B4, B5. Esto habla de una isquemia subendocárdica o lesión subendocárdica. Predominantemente acá, cuando ven infra, en su cerebro tiene que venir que la arteria está obstruida, pero no está tapada completamente, no que está ocluida completamente. En este la arteria está ocluida, está totalmente, no hay flujo y eso se manifiesta como un supradesnivel del ST. Y luego tenemos la parte de las T, la T negativa. La T negativa es un tema que muchas veces tiende a la confusión, ¿sí? Más que nada por las nomenclaturas anteriores que se utilizaban, las de ahora, etcétera. Voy a tratar de explicárselo para que lo comprendan, ¿sí? La T negativa, aquí tenemos un electro, fíjense, con T negativas de B1, B2, B3, B4, B5 y B6. La T negativa principalmente habla de un cambio post-isquémico. Si bien ustedes van a leer en los libros que la T habla de isquemia, en realidad la T negativa es un cambio post-isquémico. ¿Por qué sucede esto? Lo que puede suceder es lo siguiente. Un paciente tiene una placa aterosclerótica que sufre un accidente, o sea, se rompe su cubierta y se produce una agregación plaquetaria y genera una obstrucción, pongámosle, completa de la arteria, ¿sí? Como ya le habíamos dicho, si hay una obstrucción completa de la arteria, eso se manifiesta electrocardiográficamente como un supra-CT, ¿sí? Ahí puede pasar dos cosas, que eso persista obstruido, el paciente continúe con el dolor y les consulte y ustedes le hagan el electro y le encuentren el supra-CT y lo traten para destaparle esa arteria, o que el dolor ceda a los 10, 15, 20 minutos y el paciente les consulte por el dolor fuerte que tuvo, pero ahora esté sin dolor. ¿Por qué puede ser el dolor si se ocluyó completamente la arteria? Y puede ser que parte de ese trombo que está ocluyendo la arteria se autoliza y genera y aumenta y genera
que haya flujo, o sea, se desocluye sola, digamos, por el propio mecanismo espinolítico del organismo, o otra opción que suele suceder es que cuando se produce la ruptura de placa y hay el trombo, hay algo de vasoconstricción, y esa vasoconstricción por ahí genera una obstrucción completa, luego esa vasoconstricción por ahí mejora con el paso de los minutos y vuelve a haber un poquito de flujo. Si bien es poco y la lesión es crítica de la coronaria, pero flujo de sangre hay. ¿Bien? Entonces, cuando el paciente llegó a la guardia ya sin dolor, pero que tuvo una isquemia importante porque la arteria se ocluyó completamente, ¿sí? Entonces generó en el miocardiocito esa isquemia importante, eso deja como marca las T negativas. Por eso se dice que las T negativas es un cambio post-isquémico. Por ejemplo, hagamos este ejercicio. Este paciente que les dije tuvo el dolor en la casa, se le pasó y llega, ustedes en electro y encuentran fíjense, B1, B2, B3, B4, B5, B6 con T. Acá están las T negativas. En este electro se ve mejor. Fíjense en esto. B2, B3, B4, B5, B6, todas T negativas simétricas. Si el paciente tiene este electro y le dijo que hace un rato tuvo un dolor tremendo en el pecho, opresivo, que se le iba la mandíbula, que se le dormía el brazo izquierdo, pero ahora está haciendo dolor, pero ustedes ven este electro, sospechen que este paciente tiene una lesión muy importante en alguna de las arterias, en esta como es prácticamente toda la cara anterior, en la descendente anterior, ¿sí? Y que van a tener que actuar rápido porque esto puede evolucionar a que la obstrucción empeore o evolucione a una oclusión y esto se transforma en un super ST, ¿sí? Esto se le ha dado a llamar efecto post-tsunami, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El paciente está lo más bien, acá yo le dejo un dibujo, pongámosle que está mirando televisión, ¿sí? Y le empieza el dolor de pecho. Como está en la casa, digamos, y no tiene un aparato electro para hacerse ver, espera que se le pase. Y por ahí pasaron 10 minutos y se le fue, pero fue el dolor muy intenso y asustó. Entonces llega a la guardia, por ahí llega sin dolor, y ustedes no esperan encontrar un super CT porque habitualmente cuando viene con dolor es cuando encuentran el super CT porque la arteria está totalmente tapada. Viene a la guardia, hacen este electro y ven las T negativas. Así que esto es lo que quedó de ese esquema importante que tuvo en la casa, que fue, digamos que fue el tsunami isquémico, por eso el nombre, y lo que ven ahora es el post-tsunami, ¿sí? Es como un cambio post-isquémico. ¿Sí? No, el paciente no está con el dolor en el momento con esta T negativa, ¿sí? Es posterior. Por eso se llama efecto post-tsunami, así lo bautizó un grupo de electrofisiología de los más importantes del mundo, de Valles de Luna de Barcelona, de Cataluña, ¿sí? Efecto post-tsunami, ¿sí? La T. Y por último está la onda Q, que ya la onda Q habla de secuela o complejo QS, ¿sí? Ya cuando no hay actividad eléctrica es lo que, por ejemplo, el paciente tuvo un infarto con supra, no se revascularizó o se llegó tarde y quedó ese miocardio necrótico, muerto, entonces eso se manifiesta en el electro como una onda Q, ¿sí? Acá hay un concepto importante porque muchos QRS comienzan con Q, en el electro normal, y para nosotros hablar de una Q patológica o un complejo QS patológico, quédense con esto. La Q tiene que ser un 25%, ¿sí? De la R, ¿sí? Pongámosle acá, tenemos Q y R, ¿sí? Esta Q es patológica porque fíjense que mide más del 25% que esta R que está acá. Esta R, la Q esta es más del 50% de esta R, entonces es patológica. O que la duración se habla desde acá hasta acá, desde que empieza hasta que termina, sea mayor a 0,03 segundos, que serían 3/4 de un cuadradito pequeño. O sea, si la duración es prolongada, esa Q es patológica. Así que quédense con estos dos conceptos. Uno que es el 25% de la R, 25% o más de la R, en este caso acá se ve perfecto. Acá es todo, en este que está acá es todo Q, acá no hay ni R, esto no queda ninguna duda que es patológico. Fíjense, esta Q es más del 25% que esta R, es patológica, y la duración, que es de aquí hasta aquí, que sea más de 0,03 segundos o 30 milisegundos, que es lo mismo, ¿sí? Que sería 3/4 cuadrito, o sea, cuando dura más de un cuadradito chiquito en la práctica, es patológico. Y por último, acá cerramos para tratar de acomodar. Estas son las clásicas de los libros de lesión, isquemia, necrosis, ¿sí? Lesión, la lesión se manifiesta como infra o supra ST, ¿sí? Lesión se refiere a una isquemia muy importante, por eso se decía lesión, pero bueno, por lo que les estuve hablando, esto como que ya se tiende a utilizar cada vez menos, pero como es la clasificación de los libros, se las pongo aquí, ¿sí?
Lesión habla de cuando hay infra-ST o supra-ST. Recuerden, lo que más importante es que acuérdense que supra-ST es una isquemia transmural y infra-ST es subendocárdica, ¿bien? Isquemia, habitualmente hablan las T, tanto T negativa como T positiva, ¿sí? La T positiva es como una parte evolutiva rápida que termina siempre en supra-ST, ¿sí? Y después está la T negativa, ¿sí? Que es el efecto post-tsunami o post-isquémica después de una isquemia importante. Y después está la necrosis, que es la onda Q o el complico QS, que habla de secuela. Pero bueno, para el examen sepa que lesión es infra o supra-ST, que isquemia habla de las T negativas, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un electro que aparece en T negativas y les hablan, esto se comprende un patrón de lesión, isquemia necrosis, es un patrón de isquemia, si bien ya saben, por lo que charlamos, que es posisquémico, pero para la nomenclatura clásica es isquemia, ¿bien? Si en un electro ven supra o infra ST es un patrón de lesión, y si ven onda Q es un patrón de necrosis. Así que bueno, espero que se haya entendido. Más que nada es un tema de definiciones. Cualquier duda que tengan de esto me lo pueden escribir o lo podemos ver personalmente en la resolución de casos, ¿sí? Trate de ver, siempre saber bien la parte de electro normal, con la charla y el capítulo del libro, y luego en el capítulo del libro de electropatológico lean la parte de isquemia por ahora o de infarto. Después más adelante lean la parte de arritmias cuando cada vez que vayan llegando a cada patología para que no sea tanto y que no los sature. Así que bueno, espero que se haya comprendido algo que los ayude esto para que puedan leer o comprender el libro. Es un tema al principio como que difícil, cuesta imaginárselo el tema del electrocardiograma, pero a medida que va pasando el tiempo lo van a ir comprendiendo, ¿sí? Eso no tengan ninguna duda. Bueno, nos vemos en la resolución de casos y espero que sigan muy bien.